Ingeniero, dicen en el grupo Ahora sí. que deje Bueno, entrar un les decía compañero entonces que en el caso de que se sumerja una pelota, digamos, en una pila de agua, cuando antes de meter el objeto en la pila de agua, el volumen inicial de agua en la pila es V1. ¿De acuerdo? Una vez que el balón está dentro del agua, este volumen subió hasta un volumen 2. Mire, hasta un volumen 2. Y se les pregunta a ustedes, ¿cuál volumen es ese? ¿Qué volumen es ese? ¿Qué valor tiene ese volumen? Entonces, el volumen final va a ser el volumen de la pelota. ¿Qué volumen fue el que se introdujo? El volumen de la pelota. Este, ¿verdad? Este de acá. Este fue el volumen que se introdujo en la pila. Y si es una pelota o es algo esférico, fíjense bien, entonces el volumen de una esfera es igual a 4 tercios Ingeniero, de pi. Ajá, dígame. en el grupo están pidiendo que los deje ingresar. Ah, de veras, vamos a ver. Sí. Gracias por avisarme. Pero aquí está, sí, aquí están, sí, es cierto. Ahí están. Ahí está, correcto. ¿Entraron? Entonces, los que estaban fuera, ¿pudieron entrar? ¿Los alumnos que estaban fuera pudieron entrar ya al aula? ¿Hay alguien en espera? ¿Hay alguien en espera? Ya entraron, ingeniero. Ya entraron, Escribieron ok. en el grupo. Ok, cheque entonces. Me avisan, ¿verdad? Si alguien más está afuera, me avisan para darle aquí acceso yo. ¿Verdad? Entonces, les decía que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi r cubo. Fíjense bien, el volumen de una esfera es 4 tercios de pi r cubo, ¿verdad? Si fuera esférico el objeto. Si fuera esférico el objeto. Entonces, ¿se entendió más o menos cuál es la parte teórica del principio de Bernoulli? Fíjense bien acá. Si nosotros queremos, ¿verdad?, llevar este balón hasta determinada altura del agua sumergida aquí, como en este caso, por ejemplo, que lo tengo hasta acá, tengo que aplicar una fuerza y el fluido reaccionará ante ese cuerpo extraño. ¿Cómo? A través de las densidades. Él reaccionará subiendo su volumen. Pero ¿qué volumen será ese? El volumen del objeto que nosotros vamos a introducir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros vamos a introducir un ladrillo, fíjense bien, un ladrillo, ¿qué forma tiene? Un ladrillo más o menos tiene esta forma. Cuadrado, rectangular. Rectangular sería, en este caso. Mire, esta sería la forma de un ladrillo. ¿Verdad? Y lo vamos a introducir en la pila. ¿Qué le pasará a este ladrillo? ¿Flotará o se hundirá? Segundo. Se hunde, se hunde. Vamos a decir que se hunde. Algunos dicen que se hunde porque es más pesado, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decir en el principio de Bernoulli que la densidad del ladrillo o del objeto va a ser mayor que la densidad del H2O. ¿De acuerdo? H2O. Por eso él se hunde, ¿verdad? Se hunde, porque la densidad del objeto es mayor que la densidad del agua. Entonces, se hunde, vamos a decir. ¿Verdad? Por ejemplo, si dejamos caer un pedazo de hierro al agua, inmediatamente se va al fondo, porque la densidad del hierro es mayor que la del agua. Ya les había mencionado yo que la densidad del agua, aquí por ejemplo, la densidad de H2O,
Que la densidad del H2O, habíamos dicho, les había dado el dato de la densidad del H2O. La densidad del H2O, a ver si lo pongo aquí, densidad va a ser igual a 1000. 1000 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Esa es una de las densidades. En realidad tenemos una tabla ahí, ¿verdad? Tenemos una tabla. Entonces, esa es la manera de calcular la fuerza de flotación. También se le llama fuerza boyante. Fíjense bien, cualquiera de las dos palabras pueden encontrar en sus textos o en su examen, por ejemplo. Les pueden poner ahí, encuentren la fuerza boyante. Entonces, si le dicen la fuerza boyante, se refiere a la fuerza de flotabilidad del objeto. Y ya está hablando del principio de Arquímedes. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Aquí está, mire, por ejemplo, la fuerza del dedo, mire. La fuerza de la mano, ¿verdad? Sosteniendo este objeto. Y hay una fuerza que lo empuja hacia arriba. Esa será fuerza boyante o fuerza de flotación del principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué perciben ustedes? Cuando un objeto se introduce en agua, ¿ustedes han tenido la sensación de que pesa menos o pesa más? ¿Han tenido esa curiosidad cuando están nadando o haciendo algo? ¿Qué han notado? Menos. ¿Pesa más o pesa menos? Menos. Menos. Pero en realidad es como una mentirita, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el ladrillo, si yo pongo el ladrillo, este ladrillo que hice acá, este ladrillo dentro del agua, este ladrillo, si yo lo peso, va a pesar, por ejemplo, vaya, que pese 1 kilogramo. 1 kilogramo. Yo lo pesé, ya pesa 1 kilogramo. ¿Y cómo es que pesa menos en el agua? Cualquiera puede decir, fíjate que casi no pesa ese ladrillo, pero en realidad tiene 1 kilogramo. Entonces vamos a decir que ese es un peso aparente. Peso aparente. Peso aparente. Es como cuando uno va en un ascensor. ¿Se han fijado? Cuando uno va para arriba, ¿qué siente? Se siente como más liviano. Y cuando viene para abajo, se siente más pesado. ¿Se han fijado en eso? ¿Verdad? Son cosas que uno de estudiante debe ser un poco curioso y observar ese tipo de fenómenos que ocurren al entorno de uno, ¿verdad? Y preguntarse, bueno, ¿por qué cuando voy en el ascensor para arriba peso menos? ¿Y por qué cuando bajo peso más? ¿Verdad? Entonces allí... Entonces fíjense bien acá. Ya me acordé de algo. Fíjense bien. Hay una anécdota por ahí que cuenta lo siguiente, ¿verdad? Dice que mandaron a vender pescado a un estudiante de física, ¿verdad? Y entonces el papá le dijo que vendiera los pescados y que sacara todo el provecho posible en cuanto a lo económico, ¿verdad? Entonces vino él y dijo, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo para ganar mucho dinero con este poco pescado que mi papá me dio? Entonces, como estudiaba física, él dijo, ya sé, dijo, me voy a ir a un ascensor. Y cuando venga para abajo, le voy a proponer el pescado a las personas. En efecto, el pescado pesaba más para abajo. Entonces ahí un pescadito chiquito de, qué sé yo, de media libra, de repente cuando venía para abajo pesaba 2 libras. Y entonces ahí él cobraba, pues, pesa 2 libras, le decía. Y a 20 lempiras son 40 lempiras, ¿verdad? Y así él pudo sacar un poco de más dinero al principio de Arquímedes, ¿verdad? Ustedes pueden hacer eso, pueden irse a un ascensor, vender algo para abajo, para arriba no lo vendan porque pesa menos, ¿verdad? Entonces ahí van a perder, porque si ponen un pescado de media libra y les piden 1 libra, van a poner 2 pescados. Entonces ahí es mal negocio, van a llegar con poco dinero, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces aquí hay unos principios, mire, estas reglas hay que aprendérselas, las reglas del principio de Arquímedes. Esta, mire. Dice, un objeto flota en un fluido si su densidad promedio es menor que la densidad del fluido. Y aquí está la relación, mire. Si la densidad del objeto es menor que el fluido, flota. Un objeto se hunde en un fluido si su densidad promedio es mayor que la densidad del fluido. Ejemplo, los metales.
por ejemplo, aquí una densidad menor que el agua, vamos a decir, por ejemplo, un hielo, un cubo de hielo, un corcho, por ejemplo, flotan. Y en el caso de las densidades mayores, pues un ladrillo o un hierro son mayores, se hunden. Ahora, viene la tercera. Esta es la tercera. Un objeto dice está en equilibrio a cualquier profundidad sumergida en un fluido si su densidad promedio es igual a la densidad del fluido. ¿Qué caso sería este, por ejemplo? ¿Se han fijado ustedes en el río, por ejemplo? En el río va la corriente de agua y de repente allí en medio del agua va una hojita o va un palito, una ramita de árbol seco, mojado, y ustedes ven que no flota, sino que se mantiene allí. Entonces, en esos casos, ese objeto tiene igual densidad que el agua. Entonces, él se mueve en todo el ancho del agua. No flota, sino que él se mantiene ahí, ¿verdad? Se mantiene, es igual, se mantiene, es una partícula más de agua en ese momento. Y en el otro caso, sí, ¿verdad? Este flota y se hunde. Cuidado, confunden en el examen, ¿verdad? En el examen les hacen preguntas de estas. No vayan a confundir, bien aprendido eso. Y vamos a un ejercicio. Aquí dice, flotar o hundirse. Comparación de densidades. Comparación de densidades. Dice, un cubo sólido uniforme de 10 centímetros, cubo, fíjense bien, ya les dan el volumen. Cubo, dice, cubo. ¿Verdad? Cubo. Hacemos el cubito ahí. De 10 centímetros de lado. 10 centímetros de lado. Quiere decir que el volumen de ese cubo va a ser igual a lado, por lado, por lado. Porque dice un cubo sólido uniforme de 10 centímetros de lado. Es un cubo de lado 10 centímetros. Quiere decir que el volumen va a ser 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Ese volumen va a ser igual a 1000 centímetros cúbicos. Pero fíjense bien que esos centímetros cúbicos hay que pasarlos a metros cúbicos, ¿verdad? Para tener el volumen en metro cúbico. ¿De acuerdo? ¿Verdad? ¿Lo tenemos? Y entonces vamos a comparar, dice. Comparar. Dice un cubo sólido uniforme de 10 centímetros de lado tiene una masa de 700 gramos. Estos 700 gramos, pues hombre, habrá que pasarlos a kilogramos. El principio de Arquímedes trabaja con kilogramos y metros cúbicos, ¿verdad? 700 gramos. ¿Flotará el cubo en agua? Si flota, ¿qué fracción de su volumen estará sumergido? Fíjense, en dos preguntas acá. ¿Flotará? Preguntan, ¿flotará de agua? ¿Flotará en agua? Si flota, ¿qué fracción estará sumergido? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Comparar las densidades, ¿verdad? Comparar las densidades. Entonces, vamos a comparar. La densidad del agua es igual a 1000. Ese dato ya lo tenemos. 1000 kilogramos metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Ahora vamos a calcular la densidad del cubo. ¿Cuál es la densidad del cubo? Masa del cubo entre el volumen del cubo. ¿Cuál es la masa del cubo? Dice 700 gramos. Lo pasamos a kilogramos. Lo vamos a pasar a kilogramos. Entonces ponemos 700 gramos. Voy a ver si lo hago acá. ¿A dónde? Aquí. 700 gramos. Este gramos aquí, ¿verdad? Gramos por. Y vamos a poner que 1 kilogramo, mire, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Bueno, está fallando aquí la cuestión. Pero aquí es 1000, ¿verdad? 1000. Ay, hay que tener paciencia porque a veces la señal está bien lenta. Fíjate que a veces este cursor a veces me pone delgadito y a veces me pone grueso. Hoy se me puso grueso. Entonces aquí eran 1000, ¿verdad? 1000. Miren cómo lucho para tener esos 1000 aquí.
Un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Verdad? Un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces elimino los gramos acá. Elimino un 0 de acá. Elimino otro 0 de acá. Y otro 0 de acá. Me queda 7. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Eso sería la masa entre el volumen. Esto sería en kilogramos, ¿verdad? Entre el volumen en centímetros cúbicos. Y tengo 1000. Voy a ver si lo hago por acá. Entonces vamos a decir que 1000 centímetros cúbicos. Y sabemos que un metro cúbico tiene 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces elimino acá. Aquí es 1000, ¿verdad? Perdón, aquí es 1000. Aquí es 1000. Voy a ver si borro acá este. 1000. Aquí es 1000. Y eliminamos, ¿verdad? ¿Y me quedó cuánto? Me quedó que la densidad es... A ver, hagamos esta operación ahí. Sería, eliminamos los centímetros cúbicos, y me queda 1 entre ¿cuánto? Entre 1000. ¿Verdad? Esto sería metro cúbico. Ay, Dios mío, este es metro cúbico. Aquí es metro cúbico. A ver. ¿Qué sería metro cúbico? Ay. Por poner la unidad ahí, ¿verdad? Sería, a ver si lo puedo, metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces ahora dividimos, y eso nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar, ya tenemos la masa, ¿verdad? Fíjense bien, tenemos la masa aquí entre el volumen. A ver si lo puedo hacer aquí, no importa que manche acá. Entre el volumen, entre 1000. Si hacemos las orejitas acá, sería entonces A igual a 7 por 1000 entre 10. Aquí, ¿verdad? Entre 10. Entonces elimino acá y me queda que la densidad del cubo es igual a 700. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿Qué podemos decir ahí? Que se hunde o flota. 700 es menor que ¿quién? Que el agua. ¿Cierto? Entonces vamos a decir que estamos en... acá. Un objeto flota en un fluido si su densidad promedio es menor que la densidad del fluido. Entonces aquí en este caso, el cubo flota. Mire, la densidad, comparamos las densidades y vemos que es menor que 1000. Entonces ya ahí ya contestamos la primera pregunta, ¿verdad? Entonces flota. Si flota, dice, ¿qué parte es la que está flotando? Fíjense bien, lo que está sumergido, mire, todo esto aquí va sumergido. Y ahora me preguntan, ¿qué parte flota? O sea, esta de acá. ¿De acuerdo? ¿Qué parte? ¿Cuánto flota? De este témpano que está acá de hielo, ¿cuánto flota? Esta, lo que sale arriba, ¿verdad? Y si estamos en el agua,
Bueno, voy a ir a compartir acá. Voy a compartir la pizarrita esta. Y vamos a decir, fíjense bien, si yo tengo acá, tengo mi pila. Así. Y tengo aquí lleno de agua. Ustedes me dicen a mí, el cubo flota. Perfecto, el cubo flota. Aquí está flotando el cubo, ¿eh? Ahí flota el cubo. Y ahora me preguntan, Luis, ¿qué parte es la que flota? Si me dicen a mí, si me preguntan a mí por la parte que flota, me están preguntando por esta parte de acá, esta. Esto de acá. ¿Cierto? Esto de acá está flotando, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es importante que entiendan esa parte ustedes ahí, porque es seguro que ya sea en el laboratorio o algo, les van a poner, ya sea en el laboratorio o el examen, les van a poner problemas de este tipo, ¿verdad? Que se hunde, qué fracción está afuera, qué fracción está adentro. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Que sepamos hacer esto, que podamos entender eso, ¿verdad? ¿Se entendió aquí más o menos cómo está el dibujo? ¿Se entendió? Entonces nos vamos ahora, fíjense cómo flota. Ponemos que ese es porque flota, va. ¿Verdad? Entonces vamos a la pizarrita. Entonces, como flota, vamos a decir que, fíjense bien acá cómo se resuelva. Porque está flotando, ¿va? Vamos a poner que la densidad del H2O, del agua, por la gravedad, por el volumen de H2O, va a ser igual a la densidad del cubo por la gravedad por el volumen del cubo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, aquí eliminamos las gravedades. Eliminamos las gravedades, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a tener una relación. Vamos a tener una relación de densidades. ¿De acuerdo? Vamos a tener una relación de densidades. Mire, densidad del cubo. Vamos a ver, densidad del cubo. Entonces lo ponemos. Y pasamos y decimos que el volumen de H2O entre el volumen del cubo va a ser igual a la densidad del cubo entre la densidad de H2O. Entonces hacemos esa relación, a ver cuánto nos sale. Esa relación nos va a salir 700, la densidad del cubo era 700, ¿verdad? 700 entre 1000. Eliminamos este y me queda que esa relación de volúmenes H2O va a ser igual a puntos, bueno, lo voy a poner aquí mejor, entre de H2O del cubo va a ser igual a 7. Voy a poner el 7 mejor. Voy a poner el 7 entre 10. ¿Verdad? Y eso será igual a 0.7. ¿Verdad? 0.7. 0.7, esa era la relación. Entonces, fíjense bien acá lo que va a ocurrir. H2O, el volumen de H2O, va a ser igual a 0.7 veces el volumen del cubo. ¿Verdad? Fíjense bien. El volumen del agua que se desplazó
va a ser igual a 0.7 veces el volumen del cubo. El volumen del cubo, o sea, el 70% del cubo está sumergido. Está sumergido. ¿De acuerdo? El 70%, o sea, mire, el 70%, o sea, este es el 70%, este de acá. Ese volumen de ahí es el 70% de el volumen del cubo. ¿Verdad? El 70% está sumergido. Ahora, ¿qué parte estará expuesta a la atmósfera? ¿Qué porcentaje está expuesto a la atmósfera? Ahora, a ver, que alguien me conteste, ¿qué parte está expuesto a la atmósfera? Ya sabemos que el 70% está hundido. ¿Qué parte está expuesta ahora? O sea, esta Un parte de acá. 30%. ¿Ah? Un 30%. Sí, un 30% está expuesto. ¿De acuerdo? Un 30% está expuesto. Ahí les pueden hacer varias preguntas, ¿verdad? Ahí les pueden preguntar, fíjense bien, les pueden preguntar. Yo les pregunté ahora a ustedes que qué parte estaba expuesta, qué parte estaba sumergida. Pero puede ser que en el examen les cambien y les pregunten qué parte está expuesta a la atmósfera. Tienen que hacer el mismo cálculo. Y decir, ah, pero no me piden lo sumergido, sino que me piden lo expuesto. Ah, el 30%. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Hay que ser inteligente uno, ¿verdad? Y fijarse bien en las preguntas que le hacen. Si le preguntan, ¿qué porcentaje está sumergido? Pues, hombre, el 70%. Pero puede ser que no le pregunten eso, sino que le preguntan, en la siguiente configuración, un cubo está en esta condición, diga qué porcentaje está expuesto a la atmósfera. Entonces tienen que hacer el mismo cálculo. Primero tienen que calcular el que está sumergido y luego hacer la diferencia. Ah, me falta tanto por ciento. Por ejemplo, en ese ejercicio que les digo, puede ser que les salga que el 60% está sumergido. 60%. Quiere decir que el 40% está expuesto. ¿Verdad? Dependiendo de las condiciones que le den en el ejercicio. Usted va a poder contestar. Es muy probable que esté el 45% y el 55% esté expuesto, ¿verdad? No se sabe. Puede ser que el 80% esté hundido y solo 20% esté sumergido, ¿verdad? Entonces ahí ustedes sabrán dar una respuesta, ¿verdad? Entonces ese es el principio de Arquímedes. Vamos ahora con el principio de continuidad. Aquí solo falta ejercicios. Más ejercicios, ya hicimos ahí algunos. Vamos a hacer ahora, vamos con el principio de, bueno, vamos a ver dinámica de fluidos. Dinámica de fluidos, fíjense bien, en la dinámica de fluidos hay un concepto que dice concepto de flujo de fluido ideal. Aquí está, mire, fluido ideal. Para que tengamos un flujo de fluido ideal, deben considerarse tres características en el fluido. Por ejemplo, la número 1 es que debe ser constante. Miren. La número 2, irrotacional. Esto quiere decir que no, irrotacional significa que no debe tener una velocidad circular. Por ejemplo, un fluido que le haga de esta forma, ¿sí ve? Que esté enrollando. ¿Saben cómo qué? Como un remolino en los ríos. ¿Se han fijado que a veces se forman remolinos? Que esté circulando en esta forma así. Eso se llama fluido irrotacional. Puede ser que le haga para acá también, para atrás. Ahí. Ahí. Eso se llama fluido irrotacional, ¿verdad? No viscoso. Ya sabemos que una sustancia puede ser viscosa o no viscosa, ¿verdad? Por ejemplo, la sustancia más viscosa que nosotros conocemos de uso cotidiano es el aceite de cocinar. Trae su viscosidad, ¿verdad? El aceite que le echamos a los carros trae su viscosidad, ¿verdad? El agua no es viscoso, ¿verdad? El agua no es una sustancia viscosa, ¿verdad? Para tener alguna diferencia ahí. Y luego dice que sea incompresible, o sea, que no se comprima. Que no se comprima. Por ejemplo, un gas sabemos que es compresible. Ese no puede tener una viscosidad, pero no puede tener, ¿verdad? Es incompresible. El agua es una sustancia incompresible. Debe ser incompresible. Es decir, que no pierda sus características, ¿verdad? Cuando está sometido a cierta fuerza.
¿De acuerdo? Y aquí se los define, miren. Dice condición 1, flujo constante. Tienen que leer aquí, va una línea de corriente.